la humanidad siempre trataba de mantener un control sobre lo conocido, y una forma de hacer esto es estableciendo patrones de medición. Las civilizaciones antiguas fueron las pioneras en tener registros de medición, empezando por los egipcios, que se basaban en referencias antropomórficas. Ellos tenían como medida base de longitud el codo, que era la distancia que había de aquí hasta acá del faraón vigente. De ahí tenemos también otras civilizaciones mediterráneas, como por ejemplo los griegos, los romanos y los hebreos. Ellos, a pesar de que también manejaban unidades similares, tenían como medida base de longitud el pie. A pesar de que todas estas civilizaciones mediterráneas llevaban prácticamente las mismas unidades básicas, tenían diferentes magnitudes para cada una. Esto dificultaba el comercio y el intercambio cultural en esa época. Yéndonos ahora hacia América, las civilizaciones precolombinas tenían también diferentes medidas básicas, como por ejemplo los aztecas. Ellos tenían como medida de longitud base el Tlalcoahuitl. Los mayas, por otro lado, con su tan famoso calendario, tenían como unidad básica de tiempo el kin, que era un día solar. Los incas tenían algunas medidas de longitud, que tenían también como base referencias antropomórficas. El rirca, que era la distancia que había entre un pulgar y otro con los brazos cruzados. El chucuctupu, que era la versión americana del codo. Y el yuku, que era la distancia que había entre el dedo índice y pulgar bien extendidos. Como nos podemos dar cuenta, el principal problema de todas estas civilizaciones era la falta de unificación en la magnitud de las unidades. Y en el siglo XVI el problema se hizo aún más evidente con la aparición de los primeros científicos, los alquimistas, los cuales requirieron un sistema universal de unidades para poder compartir sus conocimientos con la comunidad científica de cualquier parte del mundo. Científicos franceses de la época optaron por resolver el problema tomando dos medidas. Primero, deshumanizar las unidades, ya vamos a tomar como referencia partes del cuerpo. Y segundo, adoptar el sistema decimal. Y en el siglo XVIII, y gracias a las conquistas europeas de Napoleón Bonaparte, el sistema métrico se extendió por toda Europa, lo cual permitió que en 1875 se fundara el Buró Internacional de Pesas y Medidas y se firmara el mismo año el Tratado del Metro, contando con 17 países participantes. Y en 1935, y después de años de avances y reformas métricas, se había llegado a desarrollar el sistema de medición MKS, metros, kilómetros, segundos y amperes. Fue en la 11ª reunión, sesionada en 1960, cuando los 36 países congregados optaron por adoptar el sistema internacional. El sistema internacional cuenta con unidades básicas, derivadas y las anteriormente conocidas como complementarias o suplementarias, que posteriormente fueron llamadas como derivadas adimensionales. Las unidades básicas son 7. El metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo, el Kelvin para la temperatura, el mol para la cantidad de sustancia, la candela para la intensidad lumínica y el ampere para la intensidad de corriente eléctrica. Las unidades básicas se caracterizan por ser dimensionalmente independientes, mientras que las derivadas nacen de la combinación algebraica de las básicas. Existe infinidad de unidades derivadas, pero son pocas las que son usadas frecuentemente y por ende han recibido un nombre propio, como por ejemplo Hertz para frecuencia, Newtons para fuerza, Pascal para presión y Joules para trabajo. Por otro lado, las unidades derivadas adimensionales son solamente dos: el radián para el ángulo plano y el esteroradián para el ángulo sólido. Como mencioné antes, los científicos del siglo XVIII buscaron sus bases en principios naturales para definir los patrones de medición.
cabe recalcar la importancia del sistema internacional, que ha permitido en parte el avance y el desarrollo científico mediante el intercambio cultural y de conocimientos. Gracias.